Muy bien, nuevamente maestros y compañeros, tengan ustedes lo mejor de la mañana. Pues nuevamente volvemos a platicar sobre este tema que es muy interesante. Y en esta oportunidad vamos a explicar acerca del plan de negocios. Un plan de negocio básicamente es la documentación de todo lo que se va a realizar en el momento de que nosotros empecemos en la empresa. Un plan es muy importante porque nos proporciona esas guías en las cuales nosotros nos tenemos que acoplar, tenemos que seguir el plan para que nosotros no podamos salir del contexto, para que nosotros no podamos salir realmente de los intereses de la empresa. Y básicamente empieza el plan de negocio, pues empieza a través de un resumen, comúnmente se le llama el resumen ejecutivo. Consta de información que previamente se ha hecho, en este caso de la información, háblese de prefactibilidad, factibilidad, se analiza dentro de este resumen todas aquellas proyecciones, tanto en presupuestos, tanto del BAN, el TIR, costo-beneficio, ¿verdad? Como lo hemos venido platicando. Entonces, esto nos proporciona a nosotros un panorama y esa certeza de que sí la empresa es rentable, que sí puede cubrir sus costos, cubrir sus gastos. Y por lo tanto nosotros emprendemos a elaborar un plan que nos va a guiar para llegar a un futuro en un determinado dado y podamos realmente lograr lo que la empresa se propone. Y empezamos básicamente determinando la idea, ¿verdad? ¿Qué idea nosotros tenemos? Una idea básicamente es algo abstracto, pero el mercado, nosotros tenemos que realizar un previo estudio acerca si realmente en el mercado existe esa oportunidad de negocio. Si existe el plan, la oportunidad de negocio, entonces nosotros empezamos a desarrollar nuestro plan. Y básicamente nosotros tenemos que determinar qué actividad económica va a tener la empresa. Si va a ser en el sector agricultura, industria, servicio, etcétera, ¿verdad? Entonces va a depender mucho si va a ser una empresa de manufactura, una empresa de intermedio o intermediario, va a depender mucho de la actividad económica. Posteriormente a eso, nosotros empezamos a formular nuestras estrategias. Tenemos que describir lo que nosotros somos, nuestra razón de ser, en una oración, en una frase que sea de fácil comprensión para las personas quienes en su oportunidad van a leer nuestra misión. Esa es la misión, nuestra razón de ser. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué somos? ¿Qué necesidades satisfacemos? ¿A quiénes satisfacemos? Básicamente todos estos elementos deben de estar integrados en la misión. Posteriormente a ello nosotros empezamos a describir la visión, que es básicamente dónde queremos estar. Pero nosotros tenemos que tener esa capacidad de vernos y visualizarnos al lapsus de 5 años o más, en qué estado, cuáles son nuestras condiciones. Entonces, básicamente es eso. De ahí nosotros formulamos nuestros objetivos. Los objetivos van a ser claros, concisos, concretos, cuantificables, realizables. Que los objetivos realmente se puedan cumplir. Y estas los podemos establecer a corto, mediano o largo plazo. Háblese de objetivos por niveles jerárquicos. En este caso, en el nivel estratégico, la empresa pues desarrolla objetivos a largo plazo. Los mandos medios pues pueden establecer objetivos a mediano plazo y los niveles operativos a corto plazo. Y el cumplimiento de cada uno va a depender del avance de la empresa. Si los objetivos a corto plazo no se cumplen, pues los de mediano plazo no se cumplirán y por ende los de largo plazo no se alcanzarán. Por lo tanto deben ser medibles y tenemos que crear, desarrollar técnicas e instrumentos para poder medirlos tanto del carácter cuantitativo o del carácter cualitativo. Vamos entonces a determinar un análisis, ¿verdad? ¿En qué nosotros somos fuertes? ¿Cuáles son estas bondades, nuestras ventajas?
Y básicamente hablamos de un análisis FODA, ¿verdad? También analizamos en qué nosotros somos débiles, en qué nosotros podemos mejorar. Y a través de una matriz FODA nosotros empezamos a elaborar nuestras estrategias. Tenemos que considerar de que estamos siendo amenazados todo el tiempo, ya sea por actividades climatológicas, por movimientos sociales, etcétera, ¿verdad? Son situaciones inesperadas y al final de cuentas nosotros tenemos que elaborar el plan de forma flexible, que se adapte al cambio, que no sea estático. Por lo tanto, ante una amenaza, pues el plan puede ser cambiado en su totalidad o parcialmente, pero nosotros tenemos que establecer ciertos parámetros de cambio. También nosotros en el plan tenemos que analizar nuestra cadena de valor. La cadena de valor básicamente se encuentran todas aquellas que intervienen en nuestra actividad económica, por ejemplo, ¿verdad? Desde un productor, un intermediario también, háblese de cómo nosotros podemos agregarle valor a nuestra empresa, a nuestras operaciones. Nosotros tenemos que determinar también el costo de todo esto, ¿verdad? El costo, todo conlleva un costo y gasto. Por lo tanto, nosotros tenemos que a través de presupuestos podemos establecer realmente cuánto es lo que nosotros vamos a invertir. También nosotros tenemos que analizar un análisis macroeconómico, ¿verdad? Un análisis macroeconómico influye de forma sorprendente en las actividades de una empresa. Ya sea, en este caso, nosotros vamos a analizar lo que, de acuerdo al acrónimo PESTAL, se le llama, que es el análisis, en este caso, político, ¿verdad? Muchas veces cambio de autoridades a niveles locales, regionales o nacionales, pues influyen, porque cada uno de estos mandatarios tienen una propuesta para desarrollos económicos, una propuesta para más que todo mejorar la economía del país, y eso como empresa nos influye de forma directa. También el análisis económico. ¿Cuál es el grado cuál es el ingreso del país? ¿Cuál es el Producto Interno Bruto? ¿Cómo está la tasa de cambio? ¿Cómo están las políticas económicas? Todas estas situaciones, tanto de inflación o deflación, tenemos que considerarlas. También podemos mencionar el otro factor que sería el factor social. Es muy importante que la sociedad básicamente tiene sentimientos. Nosotros en Guatemala tenemos diversas culturas y lenguajes y por lo tanto el producto tiene que estar acorde a estas culturas. Por lo tanto, las operaciones de la empresa también tienen que adaptarse a los cambios sociales. También podemos mencionar el cambio tecnológico. Hoy en día la tecnología está en auge, ya sea para tomar decisiones, llevar controles de inventario, para mejorar operaciones. Tenemos que considerar eso. Muchas veces la tecnología ahorra tiempo, esfuerzo, es más productivo, aunque conlleva un costo, pero tenemos que considerarlos. También podemos considerar en el estudio macroeconómico el ambiente. Es muy fundamental hoy en día realizar estudios de impacto ambiental sobre las operaciones de una empresa. Por lo tanto, podemos decir de que las operaciones de una empresa dependerá, ¿verdad? Dependerá del tipo de empresa y su impacto en el ambiente. Por ejemplo, si hablamos de una empresa textilera, pues podemos decir de que se tiene que manejar de forma adecuada todos los desechos químicos. Tenemos que tener políticas en relación al medio ambiente, realizar estudios de impacto ambiental para que nuestras operaciones no puedan perjudicar básicamente el medio ambiente, ¿verdad? Podemos analizar también el aspecto legal. Cuando nosotros en nuestro plan de negocio tenemos que considerar todas aquellas legislaciones aplicadas a la empresa. Por ejemplo, como ley fundamental en Guatemala podemos mencionar a la Constitución, pero específicamente todo lo relacionado a empresa podemos mencionar el Código de Comercio, pero también aplica el Código de Trabajo, la ley del IVA, por ejemplo, la ley del ICR. Entonces, nosotros tenemos que considerar estos factores, estas leyes que son aplicables para que la empresa pueda funcionar.
Básicamente dentro de nuestro plan de negocio va a incluir todos estos factores, ¿verdad? También vamos a empezar a elaborar nuestras estrategias, ¿verdad? Si nosotros realmente queremos elaborar estrategias, va a depender mucho qué tamaño de empresa somos. Recomendablemente para las empresas pequeñas o medianas se implementan estrategias de liderazgo en costo, ¿verdad? Muchas veces el costo es fundamental en el mercado, aunque habla muy bien del producto, si es de calidad o no, pero lo que la empresa debe de hacer es reducir sus costos para poder tener un costo de venta o un precio de venta en el mercado. También podemos implementar una estrategia de diferenciación, ¿verdad? ¿Qué nos hace diferente a nosotros de la competencia? En servicio, en producto, en la calidad, por ejemplo, son todos estos factores. Y para las empresas que son básicamente ya muy grandes, pues tienen otras estrategias. También dentro de nuestro plan de negocio tiene que ir especificado en el área de marketing, ¿verdad? Y cuando hablamos de área de marketing tenemos que especificar nuestro estudio de mercado, donde podemos nosotros analizar la demanda, analizar la oferta, analizar el precio y la comercialización. Dentro de la demanda, básicamente analizamos qué tipo de producto vamos a tener, si son productos de conveniencia o no, va a depender mucho realmente de qué producto tenemos. Dentro también del análisis de la oferta tenemos que analizar la capacidad adquisitiva de los clientes, ¿verdad? Para que nosotros también tenemos esa certeza de que sí van a poder comprar este tipo de productos. En el análisis de los precios tenemos que analizar precios de la competencia, precios nacionales, internacionales, regionales o locales. Tenemos que realizarlo para que nosotros también podamos tener ese panorama de los precios. En relación al análisis de la comercialización, pues nosotros tenemos que determinar cómo vamos a hacer llegar el producto a nuestro cliente o a nuestro consumidor final. En este caso vamos a analizar los distintos tipos de canales de distribución, ¿verdad? Como lo hemos venido platicando. También dentro del marketing nosotros vamos a establecer y vamos a analizar cómo va a estar conformada nuestra mezcla de marketing. En este caso mencionamos producto, el precio, la distribución o plaza y también como la promoción. Pues dentro del producto vamos a analizar todas aquellas variables relacionadas a calidad, tamaño, estilo, garantías, el servicio, entre otros. Dentro del precio vamos a analizar si son precios de lista, descuentos, cómo van a estar las condiciones de los precios, si van a ser precios a mayoristas, minoristas, en fin, todos estos tipos de variables dentro del precio. Dentro de la plaza, pues vamos a analizar cómo vamos a manejar la logística, la distribución, el transporte, vamos a analizar el inventario, si realmente somos capaces de cubrir la demanda, entre otros aspectos. Y dentro de la promoción nosotros vamos a analizar cómo nosotros vamos a establecer una mezcla promocional. En este caso podemos analizar las variables de la publicidad, relaciones públicas, el marketing directo, entre otros. Son una secuencia de actividades. También dentro del marketing, nuestro plan de mercadeo o el marketing en sí de la empresa, pues tiene que ir acorde a los objetivos organizacionales, ¿verdad? Todas las actividades tienen que ir acorde a objetivos organizacionales. Todo depende de ello. Entonces, nuevamente, dentro de nuestro plan de marketing tenemos que establecer, perdón, dentro de nuestro plan de negocio nosotros tenemos que realizar un plan de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, el plan de recursos humanos básicamente va a estar integrado todo aquello relacionado a recursos humanos. Háblese de contrataciones, de reclutamiento, selección, de retroalimentación, de capacitación, de remuneración, de motivación. Todos estos tipos de actividades tienen que ir relacionados a recursos humanos. Es fundamental administrar el talento humano dentro de la empresa porque las personas son seres capaces, llenos de inteligencias múltiples, en las cuales los pueden utilizar para poder crear ventaja competitiva y poder realizar mejoras continuas en la empresa. Pero también
recursos humanos, el plan recursos humanos tiene que ir acorde al plan de negocios, a esos objetivos generales. Nosotros tenemos que establecer qué tipo de organización vamos a hacer, cómo vamos a distribuir los puestos de trabajo, cómo vamos a describir las funciones de cada uno de los puestos de trabajo para que realmente nosotros podamos lograr el cometido. Dentro de esto también nosotros tenemos que establecer manuales de funciones, qué hacer, qué no hacer, etcétera. Tenemos que establecer reglas de conducta, entre otros. Y en el aspecto legal, pues básicamente de lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Un plan legal, tenemos que establecer realmente cuáles son esos reglamentos que nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? ¿Qué reglamentos? Si, por ejemplo, nosotros somos una empresa de manufactura o un restaurante, por ejemplo, tenemos que tener tarjetas de salud, tenemos que tener un certificado de salud que indique que nosotros sí cumplimos con la higiene. Dentro de esto también nosotros tenemos que examinar cómo vamos a mantener, qué reglamentos son aplicables a la higiene para que realmente no podamos perjudicar a nuestros clientes. Básicamente el plan de negocio engloba todos estos porque es un documento, es un guía que nosotros tenemos para poder realizar y poner en marcha todas las actividades de la empresa. Así que muchas gracias por su atención y para una próxima.